este vídeo vamos a hablar de cómo hacer inferencia para la media poblacional a partir de una muestra aleatoria simple con RStudio. Vamos a verlo. Imagínate una empresa que fabrique planchas aislantes. Quiere comprobar si de verdad está fabricando planchas de 10 milímetros de grosor. Para ello, puede tomar una muestra aleatoria simple y obtener unos resultados que querrá extrapolar a la población. Una primera estimación, una estimación puntual, sería calcular la media de la muestra, en este caso 9,99 milímetros. Es una predicción muy arriesgada, pues ya sabemos que la probabilidad de que una variable continua tome un valor concreto es cero. Por tanto, casi seguro que nos equivocaremos en la predicción, sea por mucho o por poco. Una mejor estimación, matemáticamente, y para nosotros también más segura como predictores, sería dar un intervalo, es decir, entre qué valores creemos que estará la media. Por ejemplo, creemos que estará entre 9,83 y 10,15. Si además fuéramos capaces de sustituir esa creencia por una probabilidad, por ejemplo, que un 95% de las veces la media poblacional podemos asegurar que estará en ese intervalo, en ese caso habríamos construido un intervalo de confianza del 95%, lo que mejoraría muchísimo la estimación puntual y a nosotros como predictores nos daría un colchón muy bueno para no equivocarnos. 95 de cada 100 veces estaríamos acertando. Un paso más allá sería preguntarnos, ¿y con esa muestra, o si queréis, a pesar de esa muestra que hemos obtenido, podemos asegurar que la media de las planchas aislantes que fabricamos, la media poblacional, son de 10 milímetros de grosor como exige la ley? En este ejemplo, con esa pregunta nos estaríamos planteando si con esa muestra habría una evidencia suficiente para rechazar la hipótesis que teníamos de que estábamos fabricando planchas con ese grosor medio de 10 milímetros, tal y como marca la ley. Esa pregunta ya es un test de hipótesis, que también veremos en este vídeo. Pero, ¿nos vale cualquier predicción? ¿Nos vale cualquier cosa? No he podido resistirme a poneros esta viñeta de Garfield. Si como ese hombre del tiempo que está viendo el gato, predijéramos que mañana hará una temperatura de entre menos 40 grados centígrados y 93 grados centígrados, pues claro, aceptaríamos el 100% de las veces. Pero no creo que fuéramos nominados a los mejores hombres del tiempo del año. ¿No creéis? Hay una cosa que debes entender. Una cosa de la notación. Si tienes un intervalo AB con un nivel de confianza gamma, que normalmente suele ser el 95%, eso quiere decir que la probabilidad de que la media poblacional esté en ese intervalo AB es de ese nivel de confianza, de gamma, de ese 95% habitual. ¿Y cómo aseguraremos esa probabilidad? En este caso, al tener una muestra y no tener información sobre la población, queremos inferir su media poblacional y no sabemos su varianza. Usaremos la TD-Student, cuya gráfica podéis ver en pantalla. La TD-Student se debe a William Seeley Gosset. Gosset era el responsable de calidad de la Heineken y tenía un problema con los inmigrantes irlandeses en Nueva York. Decían que la cerveza no sabía igual que en Irlanda. Según parece, el problema era la dureza del agua. En el control de calidad, él trabajaba con muestras pequeñas y la distribución normal no solucionaba su problema. Con muestras grandes, el teorema central del límite asegura que la media se aproxima a una normal, pero con muestras pequeñas la cosa cambia. Al final terminó encontrando un patrón. La distribución era parecida a la normal, pero no exactamente igual. También es una distribución continua, simétrica y con forma de campana, pero las colas algo más altas, es decir, que es más probable encontrarte con casos lejanos a la media, casos extremos. Su uso en R, como veis, sigue la misma estructura que el resto de distribuciones continuas que ya vimos en otro vídeo. Una primera letra según la función que queramos usar, más una segunda letra, en este caso la TD-Student, que le corresponde por ser esta la distribución continua con la que vamos a trabajar. Pero ¿de dónde salía el intervalo de confianza? Recordarás de las clases de teoría que para esta situación en la que los datos provienen de una variable normal, cuya varianza no conocemos, y trabajando con muestras no demasiado grandes, pues si fueran grandes podríamos usar el teorema central del límite y sí que responderían a un patrón de una normal, tendríamos esa expresión que tienes en pantalla. ¿Cómo obtenerla en R? En este caso, si guardamos los datos en la variable insulation, aislamiento, tan solo es aplicarle la función tt a esa variable, añadiéndole $conf int, intervalo de confianza. En nuestro ejemplo va desde 9,83 a algo más de 10,14. Como ya sabes por la teoría, cuanto mayor sea el nivel de confianza, mayor será la longitud del intervalo de confianza. Evidentemente, cuanto más seguro quieras estar de acertar con tu predicción, mayor será el intervalo en el que dirás que está la media, más te cubrirás la espalda para predecir. Por otra parte, cuanto menor sea la dispersión de la población, es decir, menor sea la cuasivarianza,
o cuanto más preciso sea nuestro cálculo de la cuasivarianza, si lo prefieres ver así, o cuanto mayor sea el tamaño de la muestra, en realidad ambas cosas van de la mano, menor será la longitud del intervalo de confianza. No obstante, incrementar la muestra suele suponer tiempo o dinero, y a veces ni siquiera está a nuestro alcance porque los datos nos llegan después de que el muestreo haya sido ya hecho por otras personas. Te supongo familiarizado con los términos teóricos del contraste de hipótesis, por lo que pasaré de puntillas sobre ellos. En la hipótesis nula, H0 para los amigos, ponemos aquella hipótesis que se asume como cierta, mientras que en la hipótesis alternativa, H1, se pone aquella que se quiere demostrar. Fíjate bien en este detalle. La que quieres demostrar necesita aportar la carga de la prueba mediante el contraste. Tenemos tendencia a pensarlo al revés. Suele ponerse el símil de un juicio. Se quiere demostrar la culpabilidad del acusado, y se pueden cometer dos tipos de errores. El error de tipo 1, se supone que el más grave, y el error de tipo 2. En el de tipo 1 se rechaza la hipótesis nula siendo cierta. En nuestro símil sería condenar a un inocente. Esto ocurre con probabilidad alfa, el nivel de significación, que suele ser un 5%, que es complementario al nivel de confianza del contraste de hipótesis, gamma, que suele ser el complementario de un 5%, es decir, el 95%. Y el otro error, el de tipo 2, se acepta la hipótesis nula siendo falsa. En nuestro símil sería poner en libertad a un culpable. Esto ocurre con probabilidad beta, llamando 1 menos beta a la potencia del test. Está demostrado que ambos errores no pueden minimizarse a la vez, salvo incrementando el tamaño de la muestra. Así pues, dado un cierto nivel de confianza, o nivel de significación si lo prefieres, un test será tanto mejor cuanto mayor sea la potencia del test, es decir, menor sea la probabilidad de cometer el error de tipo 2. En cualquier caso, lo que debes tener claro es que para considerar rechazada la hipótesis nula, más que probar la alternativa, la hipótesis del investigador, lo que hacemos es rechazar la hipótesis nula. Pues para poder rechazarla se necesitan pruebas, evidencias estadísticas suficientes, pruebas significativas de que la hipótesis nula no es cierta. Por otra parte, una cosa que tienes que tener clara también es que el nivel de significación alfa, la probabilidad de equivocarse, más que probar la alternativa, la hipótesis del investigador, lo que hacemos es rechazar la hipótesis nula. Pues para poder rechazarla se necesitan pruebas, evidencias estadísticas suficientes, pruebas significativas de que la hipótesis nula no es cierta. Por otra parte, una cosa que tienes que tener clara también es que el nivel de significación alfa, la probabilidad. Si recuerdas de las clases de teoría, cuando hacemos un contraste bilateral con datos que suponemos provienen de una distribución normal de media mu y varianza desconocida, el estadístico con el que trabajamos es la media muestral menos mu sub 0, el valor que suponemos cierto para la media poblacional, dividido por la cuasi desviación típica muestral, que a su vez está dividido por la raíz cuadrada del tamaño muestral. Este estadístico sigue una distribución de una t-student con n-1 grados de libertad. Supón que estuviéramos en un contraste bilateral. Imagina que en lugar de nuestras planchas de aislamiento, estuviéramos midiendo el grosor de unos tornillos que tuvieran que tener 10 milímetros de diámetro. Un poquitín más o un poquitín menos quizá no importe, pero no demasiado, pues si no, no podrían enroscarse los tornillos en las tuercas. Así pues, nuestro control de calidad deberá imponer unas fronteras, llamémoslo así, por encima y por debajo de esos 10 milímetros, a partir de las cuales habrá que parar la producción y ver qué pasa, pues quizá no estemos produciendo con las medidas necesarias para que el producto cumpla su función. Al ser la t-student una distribución simétrica, la región de aceptación también lo será. Basta encontrar uno de los cuantiles. Si el nivel de significación es alfa, se repartirá en cada cola. Por la parte derecha, buscaremos el cuantil que deja a la derecha la probabilidad alfa medios, y por tanto a la izquierda dejará 1 menos alfa medios. La instrucción en R será el cuantil Q de la distribución T, por tanto Q de T, con los parámetros P igual a 1 menos alfa medios y los grados de libertad de F igual a n menos 1. ¿Y si el contraste fuera unilateral? Imagínate otra situación en la que solo interesa saber si estás por encima de un determinado valor. Por ejemplo, si una carretera está limitada a 90 y el radar marca que vas a 91, quizá no haya pruebas, evidencias suficientes para multarte,
Es posible que la inclinación de la medición no fuera la adecuada, o que no esté bien calibrado el radar, que hubiera viento, que tu velocímetro no sea preciso, pero si vas a 110 creo que está claro que la multa te la llevas. Habrá un determinado punto, un determinado límite, un determinado valor, a partir del cual se rechaza la hipótesis nula de que vas a 90 y en consecuencia se acepta la alternativa de que vas a más de 90. En este caso toda la carga de la prueba, todo el azar, toda la probabilidad se carga sobre un lado, por ser un contraste unilateral. En este caso el cuantil buscado sería el cuantil 1 menos alfa. La instrucción en R sería Qt con los parámetros p igual a 1 menos alfa y los grados de libertad de f igual a n menos 1. De forma similar tendríamos un contraste unilateral en sentido contrario, en el que queremos comprobar si un producto lleva la concentración de un principio activo que publicita. Para poder denunciarlo, multarlo, la hipótesis alternativa, la que deberíamos demostrar, es que la media es inferior a lo anunciado. En este caso el cuantil buscado por analogía con el caso anterior sería Qt, la función cuantil de la distribución t de student, con los parámetros p igual a alfa, porque dejamos a la izquierda de la distribución todo el nivel de significación, todo el alfa, y los grados de libertad de f igual a n menos 1. Por ser simétrica la t de student, este cuantil coincide con el del caso anterior, pero con signo negativo. Volviendo a nuestro ejemplo del grosor de los aislamientos, donde recordarás nuestra hipótesis nula es que el grosor medio es de 10 milímetros, frente a nuestra hipótesis alternativa es que el grosor medio es diferente a los 10 milímetros, la instrucción de R a ejecutar será tts de la variable insulation, mu igual a 10 y alternative igual a two-sided, la hipótesis alternativa bilateral. Si analizamos la salida que obtenemos de R, nos informa de que lo que está haciendo, que es one sample t-test, el t-test de una muestra, de dónde está sacando los datos, nos dice que de la variable insulation, el valor del estadístico, t igual a menos 0,14484, podemos observar que se encuentra dentro de la zona de aceptación. Recuerda que la zona de rechazo era por encima de 2,26 y por debajo de menos 2,26. Por tanto, no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Podemos asumir que la media de nuestros aislamientos es de 10 milímetros de grosor. También podemos ver los grados de libertad de f, degree freedom, que es 9, por ser nuestra muestra de tamaño 10. Recuerda que los grados de libertad son n-1. Centrémonos en el resto de información que nos proporciona R con este t-test. El p-valor, 0,888, es la probabilidad de obtener una muestra como la obtenida u otra aún peor, en el sentido de más alejado de la hipótesis nula, suponiendo, es decir, condicionada a que la hipótesis nula sea cierta. Esto es en este ejemplo, suponiendo que la verdadera media poblacional fuera 10. Fíjate que el p-valor es un concepto asociado a la muestra, es decir, cambiará con cada muestra. A menudo se suele confundir con la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta, y eso no es verdad. No obstante, me da otra regla de decisión. Si el p-valor es superior al nivel de significación previamente fijado, quiere decir que no tengo evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, con lo que podremos descartar rechazarla. En otras palabras, asumiremos como cierta la hipótesis nula mientras que no haya evidencia de lo contrario. Sigamos con nuestro hipotético fabricante. Ya está tranquilo. Sus aislamientos cumplen la normativa y son de un grosor de 10 milímetros. Pero ahora se viene arriba y quiere incluir en su publicidad que sus aislamientos son de más de 10 milímetros. ¿Puede afirmarlo? ¿Tenemos una evidencia significativa para poder afirmar que la media es superior a 10? En este caso, sería un contraste unilateral con la hipótesis alternativa H1, la que queremos demostrar, mu mayor que 10 milímetros. La instrucción de R sería tts con la variable insulation, mu igual a 10 y alternative igual a glitter. Si analizamos la salida, fijándote en el p-valor y fijándote en el intervalo de confianza, ¿sabrías cuál es la decisión correcta de este contraste de hipótesis? Te voy a dejar que lo pienses. Avancemos. En realidad ya hemos terminado toda la cuestión teórica, pero antes de pasar a algún ejercicio quiero hacerte una pequeña reflexión sobre los intervalos de confianza y el nivel de significación y el nivel de confianza gamma. Gamma, habitualmente el nivel de confianza es del 95%. 95 partido de 100, 95 de cada 100 veces acertaremos con ese intervalo de confianza para predecir la media poblacional. Si simplificas 95 partido de 100, es una fracción irreducible, sería 19 de cada 20 veces.
Entonces eso significa también que una de cada 20 veces el intervalo de confianza no estará pronosticando bien la media poblacional. Es un riesgo pequeño, pero ocurre. Te lo voy a demostrar. En este código que ves en pantalla R generará 40 muestras aleatorias simples de tamaño 10 provenientes de una normal, de media 10 y varianza 1. Le aplicará el t-test a cada muestra y guardará el intervalo de confianza obtenido a partir de cada una de las muestras en una matriz que la llama intervalo de confianza IC, que tiene 2 filas y 40 columnas. El sentido común nos dice que si la muestra viene de una normal, de media 10 y varianza 1, el intervalo de confianza para la media, por fuerza, debería contener a la verdadera media poblacional, y el correspondiente contraste de hipótesis asociado debería salir no rechazar la hipótesis nula de asumir esa media. Sin embargo, verás, en la simulación de mi ordenador, de los 40 intervalos de confianza, han salido dos de 40, que precisamente da la casualidad que es un 5%, que no han incluido a la verdadera media poblacional 10 en el intervalo de confianza. Te muestro los 40 intervalos de confianza gráficamente, que es más intuitivo, aunque si tú ejecutas el código te saldrán tanto los intervalos de confianza numéricamente como el gráfico. ¿Por qué ha ocurrido esto? Al generar la muestra aleatoria hemos tenido la buena o mala suerte de que sean 10 valores demasiado grandes o demasiado pequeños en esas dos muestras, y por tanto cuando intento sacar conclusiones a partir de ellos de toda la población me puedo equivocar, pues al fin y al cabo estoy trabajando con muestras pequeñas. Sin embargo, en las otras 38 muestras todo ha ido bien, estaban bien repartidos los datos y a pesar del azar y las pequeñas variabilidades, el intervalo de confianza que da cada una de las muestras es compatible con la verdadera media poblacional. Si tú ejecutas esta línea de código en tu ordenador, es posible que a ti solo te ocurra con un intervalo de confianza de los 40, o con 2 como a mí, o 3, o ninguno, o puede que 4. Te invito a que pruebes. Pero sigamos. Vamos a hacer algún ejercicio para practicar. Tenemos una muestra aleatoria de 9 datos, que nos dice el enunciado se supone que provienen de una normal. Nos piden comprobar si la facturación media es de 145.000. Esta sería la media poblacional. Por comodidad trabajaremos en miles de euros. Como no conocemos la varianza, debemos usar el t-test. Almacenamos los datos en una variable, un vector, por ejemplo, factura. Aplicamos la instrucción de R, t-test factura mu igual a 145. Por ser bilateral y con un nivel de confianza del 95%, las opciones por defecto no tenemos que añadir ninguna opción más. Recuerda que estamos contrastando la hipótesis nula mu igual a 145 frente a la hipótesis alternativa mu diferente de 145. Si se te olvida o no lo tienes claro, observa que en la salida R siempre te recuerda la hipótesis alternativa H1. Podemos ver que la decisión correcta es no rechazarlo a H0, la hipótesis nula, de 3 formas. Primero, porque el p-valor es 0,9681, que es mayor que el nivel de significación previamente marcado, 0,05, mayor que el 5%. Segunda, el valor que proponemos, 145, está en el intervalo de confianza con el que R predice la media poblacional a partir de esa muestra. Tercera, podemos ver que el estadístico calculado a partir de la muestra está en la región de aceptación. Recuerda que la región de aceptación es un intervalo simétrico respecto del 0, donde dejamos la mitad del nivel de significación alfa a cada lado. En esta ocasión no tenemos ninguna muestra, pero el enunciado nos da todos los datos necesarios para que podamos construir nosotros, de forma semi-artesanal, el intervalo de confianza. Para ello, si recuerdas la teoría, puesto que no conocemos la varianza poblacional, la fórmula a utilizar sería esta. Vamos a calcularlo. Para que te sea más fácil reconocer qué hacemos, he almacenado cada dato en una variable. Al ser un intervalo de confianza bilateral, dejo la mitad del nivel de significación a cada lado. Si el nivel de confianza es del 95%, a cada lado del intervalo de confianza quedará el 2,5%. Luego el cuantil que hay que buscar será 1 menos alfa medios, con grados de libertad n-1. En la granja A sería el cuantil 0,975 y con 32 grados de libertad. Luego tan solo calculo el límite inferior y superior del intervalo de confianza. Con lo escrito en pantalla tendrías el de la granja A. Te animo a que hagas tú el de la granja B. A modo de resumen, te recuerdo que R, con la misma instrucción, t-test, nos da un 2×1. Nos permite calcular el intervalo de confianza y el contraste de hipótesis. Las opciones que suelen utilizarse son Alternative, hipótesis alternativa por defecto bilateral, Two-Sided, y las otras opciones serían Less o Greater.
y confidence level. Por último, ahí tienes las dos reglas de decisión con las que puedes saber si rechazar o no la hipótesis nula viendo la salida de R. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad y lo más esclarecedor posible. Para cualquier duda, por favor, contacta conmigo. Un saludo.